Hola, mi amigo querido, qué alegría. Mira, ya llegamos a la última lección de este trimestre, lección 13 para el 29 de marzo del año 2025. El tiempo vuela, el tiempo desaparece, ¿sabes? Y tenemos que usar bien el tiempo, aprovechar bien el tiempo. Vamos al título de la lección de esta semana. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor y la justicia, aspectos inseparables del carácter de Dios, son la base de su sagrada ley. Y su ley no tiene nada que ver con injusticia, ni con abuso, ni con que el hecho de que Dios sea un dictador que estableció una ley que los seres humanos tienen que cumplir y ay del hombre que no cumpla porque va a sufrir las consecuencias. No es nada de eso. La ley es un cerco protector de amor en torno al hombre, para protegerlo, para defenderlo, para que no se hiera, para que no caiga, para que no destruya su familia. El amor la ley es una expresión del amor de Dios. Vamos a la primera parte hablando de la ley del amor. No existe ley sin amor, pero el amor sin la ley sería apenas un concepto romántico alejado completamente de la realidad. Palabras, palabras, solo palabras. ¿Cómo sería si un esposo le dice a la esposa, yo te amo, yo por ti sería capaz de atravesar el océano Atlántico nadando? Pero cuando a las 3 de la mañana la esposa está con dolores terribles, no puede dormir, el esposo dice, tengo que levantarme, llevarte al hospital. ¿Qué amor es ese? Amor de palabras. No, el amor es realidad. El amor, el concepto maravilloso del amor, que puede ser poesía, pueden ser flores, chocolates, bombones, lo que tú quieras. El amor, finalmente, solo es válido cuando entra en la vida práctica, entra en la vida real. Mira lo que dice Mateo capítulo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya hablamos de esto en la lección de la semana pasada. Toda la enseñanza bíblica podría resumirse apenas a estos dos conceptos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y ese tu prójimo, el primer prójimo que tienes es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, es tu familia. Pero no se queda ahí porque eso sería un egoísmo familiar. Hay prójimos en tu vecindario. Hay prójimos en el edificio donde vives. Hay prójimos en tu barrio. Hay prójimos en tu ciudad y hay prójimos en el mundo entero. Yo mando una ofrenda pequeña, relativamente pequeña, para un programa de beneficencia en el África. ¿Por qué? Yo no conozco a las personas allá, pero sé que hay necesidad, entonces, además de cuidar de mi familia, de poder extender la mano a los que puedo ayudar, que están a mi alrededor, puedo también ayudar con un grano de arena para personas que están lejos de mí, porque ese es el plan divino. Entonces, ayudar a otros, extender la mano, tratar bien, con respeto, con consideración a otras personas, ¿es un mandamiento o no? ¿Es parte de una ley? ¿Es una instrucción? ¿Es un consejo? Claro que sí. ¿Y está reñido con el amor? No, al contrario. Es una expresión del amor. Porque el amor sin ley es letra vacía y muerta. Pero la ley sin amor, pues sería el capricho de un dictador abusivo que no ama al pueblo, al contrario, quiere esclavizarlo, humillarlo, tenerlo siempre a su servicio. Y Dios no es así, porque Dios es amor. Pero el hecho de ser amor Él no deja de ser justicia por ser amor. Vamos a la segunda parte de este estudio. La ley es santa, justa y buena.
Analicemos estas tres palabras, santa, justa y buena. Pero primero vamos a leer el texto. Y este texto bíblico que Pablo escribió a los romanos fue escrito entre los años 55 al 57 después de Cristo. O sea, casi 20 años después de la crucifixión de Jesús. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Y mira lo que dice Romanos 7, 7 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Mira, Pablo está hablando 20 años después de la muerte de Cristo y pregunta, ¿la ley es pecado? Quiere decir que había ley. No había dejado de haber ley. La ley no había sido clavada en la cruz del Calvario, porque 20 años después de la crucifixión, Pablo pregunta, ¿la ley es pecado? Y él mismo responde, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué ley es la que dice no codiciarás? La ley de los 10 mandamientos. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que esta ley acabó en la cruz del Calvario? Si Pablo, 20 años después de la cruz, dice que él no sabría lo que es el pecado si la ley no dijera, no codiciarás. Quiere decir que para Pablo, 20 años después de la muerte de Cristo, la ley continuaba en vigencia. Pero vamos a leer el versículo 8. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, quiere decir, el pecado, como el mandamiento no codiciarás. Si no dijera no codiciarás, yo no sabría que la codicia es pecado. Pero ahora viene la codicia, que es el pecado, porque está escrito no codiciarás. ¿Ah? Eso es lo que dice, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaría muerto. Quiere decir, si no hubiera pecado, yo no sabría que la codicia es pecado. Y por lo tanto, no habría pecado. Es simple lo que Pablo está diciendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Quiere decir, la ley trajo luz a mi vida. Y me di cuenta que yo que pensaba que estaba vivo, estaba muerto en realidad. Porque a la luz de las instrucciones divinas, mi vida estaba lejos de ser el ideal. Y sigo leyendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. No es que el mandamiento te trae muerte. El mandamiento que era vida, al desobediente le trae la muerte. Porque el pecado, dice, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando aquí de que cuando llega la instrucción divina y tú no la obedeces, pues la consecuencia es la muerte. Pero no es que la ley te mató, es el pecado que te mató. Pero la ley te trajo a la luz. Entendiste que si hay ley, está la instrucción divina, y si tú no obedeces la instrucción divina, pues te introduces al territorio de la muerte. Sigo leyendo. De manera que la ley, a la verdad, es santa. Ay, ay, ay. 20 años después de la muerte de Cristo, la ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Justo porque viene de un Dios justo. Y bueno porque viene de un Dios bondadoso, misericordioso, amoroso. Y por todo eso, la ley es santa. Oh, querido, este computador que tengo en la mano, o esta computadora, como dice en español, es una computadora cualquiera. Yo la puedo tirar al suelo, me compro otra. Pero si Dios viene y santifica la computadora, yo tengo que tener mucho respeto porque esto es santo. No toques lo que es santo. Y si Pablo dice, 20 años después de la muerte de Cristo, que la ley es santa, piensa 2 veces antes de tocarla, antes de decir que ya no existe, que ya no vale.
Esto es serio para pensar. Vamos a la tercera parte del estudio bajo el título de la ley y la gracia. Oh, querido, la enseñanza bíblica es clara. Somos salvos únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. En la salvación obrada por Cristo a través de su gracia, por su muerte en la cruz del Calvario, no hay un hilo de participación humana. Por favor, para salvarte, tú como ser humano no puedes hacer nada, porque hasta las cosas buenas que tú puedas hacer están manchadas del egoísmo pecaminoso. Por tanto, el proceso de la salvación es exclusivamente divino y es por gracia. Nadie se salva por obras. No te salvas porque guardas la ley. No te salvas porque cumples el mandamiento. No te salvas ni siquiera porque ayudas al necesitado. No te salvas por obras. La salvación es exclusivamente por gracia. Eso es claro en el capítulo 2 de Efesios. Pero ahora leo lo que dice Salmos 37, versículos 30 y 31. Mira, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Cuando has sido salvo, la ley de Dios, sus instrucciones, sus consejos, entran a tu corazón. Y cuando la ley de Dios está en tu corazón, porque has aceptado la salvación por gracia, tu boca habla cosas justas. Tus ojos miran cosas justas. Pasas a ser una persona bondadosa, amorosa. Amas a Dios y amas a tu prójimo. Quiere decir, tu vida está en armonía con la palabra de Dios. Eso dice el Antiguo Testamento, porque acabo de leer un salmo. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Y mira lo que dice Hebreos 8:10. Está hablando del pueblo cristiano. Israel ya pasó. Israel ya fue. Ahora estamos hablando de la iglesia cristiana. Estamos hablando de ti y de mí. Y Pablo, que para mí es el autor de a los Hebreos, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pero ¿cómo con la casa de Israel si la casa de Israel ya pasó? Es con el Israel moderno, el Israel espiritual, es el pueblo cristiano. Dios quiere hacer un pacto contigo, un nuevo pacto, un nuevo pacto. El pacto antiguo ya pasó. Y muchas veces tú piensas, pero si el pacto antiguo ya pasó también la ley, porque era parte del pacto antiguo. Pero ahora Dios quiere hacer un pacto contigo en el Nuevo Testamento. Y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo? ¿En el pacto nuevo también hay ley? Yo pensaba que en el pacto antiguo estaba la ley, pero en el pacto nuevo no. Pero aquí la palabra de Dios dice que en el pacto nuevo está la ley, porque dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿De quiénes ellos? De los hijos de mi pueblo, de los cristianos. Y sobre su corazón las escribiré. ¿Escribiré qué? Las leyes. Y seré a ellos por Dios. Y ellos serán a mí por pueblo. Oh, querido, ¿tú te consideras parte del pueblo de Dios? Entonces tienes que aceptar a Dios. Y si aceptas a Dios, tienes que aceptar su pacto contigo, el pacto nuevo, el pacto de la gracia. Pero en ese pacto de la gracia, Dios va a escribir sus leyes en tu mente y en tu corazón. Y ahora, renovado y transformado por la gracia, vas a andar siguiendo las instrucciones divinas. ¿Qué instrucciones? Las instrucciones de su palabra, que se resumen en los 10 mandamientos y que se resumen en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El amor es el cumplimiento de la ley. Es por eso que la ley en el Nuevo Testamento es llamada la ley de la libertad.
Voy a leer lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Mira, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Dónde están estos mandamientos? En los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y si tú amas a tu hermano, estás cumpliendo la ley. Quiere decir, no vas a robar, no vas a matar, no vas a hurtar. ¿Por qué? Porque amas a tu hermano. Y vuelvo a repetir, los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los 4 primeros mandamientos, amor a Dios. Los 6 últimos, amor al prójimo. ¿No quieres nada con los mandamientos? Muy bien. Simplemente ama a Dios y ama al prójimo. Pero ¿cómo sabrás que amas al prójimo si estás robando, si estás mintiendo, si estás matando? ¿Qué amor al prójimo es ese? Ah, pero yo no mato. Entonces, si no matas, estás cumpliendo la ley. No, yo no robo. Entonces, estás cumpliendo la ley. La ley de la gracia, la ley del nuevo pacto, la instrucción divina. Eres salvo por la gracia, pero estás viviendo para Dios. Sigo leyendo. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Quiere decir, si tú realmente has sido transformado por Dios, has sido salvo por gracia, y tu corazón es un nido de amor, entonces tu vida será una vida de buenas obras. Pero esas buenas obras no sirven para salvarte, porque eres salvo únicamente por la gracia. Esas buenas obras sirven para demostrar que has sido transformado por el amor de Dios. Pero leo ahora Gálatas 5, 13 y 14, para que veas otro texto del Nuevo Testamento. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad. Ahora, mucha gente sincera piensa, entonces si fuimos llamados a libertad, pues ya no tenemos que guardar mandamientos. Ahora somos de la gracia, somos de la libertad. Sí, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de la libertad. Pero querido, vamos a ver, y entramos ya con esto a la parte final del estudio, lo que dice Santiago, capítulo 2, 8 al 12. Esto es interesantísimo. Santiago es del Nuevo Testamento, Pablo es del Nuevo Testamento. Pablo habla del nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Dios escribe la ley en el corazón y en la mente de sus hijos. No necesitan tener una tabla escrita para obedecer. ¿Por qué? Porque Dios ya ha escrito la ley en el corazón. Pero la ley sigue existiendo, solo que está en el corazón. Y la cumples y la guardas y la sigues, porque amas a Dios con tu corazón. Pero mira lo que dice Santiago. Si en verdad cumplís la ley real, Santiago le llama aquí a la ley real. Real de rey, la ley que viene del rey. ¿Quién es el rey? El rey del universo. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Por qué? ¿Por qué ley? Por la ley de Dios. Pero esa ley no existe. ¿Cómo no existe? Aquí está Santiago del Nuevo Testamento. Dice que si tú no amas a tu hermano, si tú haces diferencia entre tus hermanos, entonces eres convicto de pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Porque el que dijo no cometerás adulterio, ¿dónde dijo no cometerás adulterio? En la ley de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Cristo nos libró. Sí, ¿nos libró de qué? ¿De la ley? No, del pecado. Pero la ley continúa siendo, ahora es una ley de libertad, porque no guardamos la ley por obligación, por miedo del castigo. Guardamos como una expresión de amor a Dios y amor a nuestro prójimo. ¿De qué ley está hablando aquí Santiago? De los 10 mandamientos. Esa es la ley real. Esa es la ley de la libertad. Esa es la ley de la gracia. Esa es la ley del nuevo pacto. Oh, mi amigo, vale la pena estudiar estos asuntos con reflexión. Vale la pena pensar en el amor de Dios. ¡Qué Dios maravilloso! Todo este trimestre, el resumen de las 3 lecciones es lo siguiente. Dios te ama, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Porque te ama, te perdona, y porque te ama, te instruye en los caminos de justicia para que no sufras en esta tierra. La ira divina es la expresión de su amor contra el pecado, no contra el pecador. Dios detesta el pecado, ama al pecador, quiere restaurarlo. Pero Dios le dio libertad al ser humano y no lo puede obligar a aceptar su amor. Pero si tú aceptas su amor, aceptarás el nuevo pacto de amor. El corazón es la ley, escrita en tu mente y en tu corazón, y andarás en sus caminos. Tú eres precioso para Dios, cómo Dios te ama. Gracias por haberme acompañado estos 13 sábados a lo largo del trimestre. Vamos a comenzar la próxima semana una nueva lección. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas felicidades. Mi svegliai con freddo in da faccia, mentre Gaddina faceva festa in da strada. Mi si scarpi, uno sì e uno no, e si fuori con tutto cori in moto. A porta scrusciavo, cielo era chiatto, i femmini già parlano un tovatto. Un vicino mi dissi, oh cammini presto, ci rispondi no, cerco lo resto. Resto in un giorno che non vuole pensare, ma vuole campare, ridere, scappare. E fuori a casa tutto era come prima, ma in l'aria c'era una gioia più fina. Un paese si muove come una canzone, ogni voce, ogni passo, ogni parola. Sogno figlio di sta terra sincera, e quando esci fuori mi sento intera. Fuori casa tutto canta, voci risate o profumo d'aranci. Non c'è regola, non c'è strada, si sente libero quando vai in ta piazza. Fuori casa scatta vita, giorno ridi e mente si sfila con una festa fatta pinnenti, ma resta